Buenas tardes, hermanos. Quisiera, gracias al Señor por la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en este mes de mayo. Vinimos el día de ayer, estuvimos con los hermanos en San Felipe y hoy día, al terminar la reunión, volvemos a Valparaíso. La visita es más corta, pero esperamos que sea más prolongada ya quizás el próximo mes. Gracias por la hospitalidad, la comunión también. Y quisiera volver a considerar, e ir avanzando también, el pasaje que estuvimos considerando el mes pasado en Filipenses capítulo 3, la carta a los Filipenses. Es una carta que hemos estado meditando en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo presenta frente a nosotros sus más profundos propósitos, sentimientos y metas, que por supuesto las quiere compartir también con todos los creyentes. Ahí en el capítulo 13 es un capítulo muy hermoso, así como el capítulo 1 es Cristo nuestra vida, el capítulo 2 Cristo nuestro ejemplo, el capítulo 3 es Cristo nuestra meta y el capítulo 4 Cristo nuestro sustento. Ese texto maravilloso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente tiene su significado, pero ahí está la fuente de poder y de sustento del apóstol. En el capítulo 3 es la meta suprema que él tiene. Vamos a leer nuevamente el verso 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí nomás la palabra del Señor. A partir del verso 5, el apóstol presenta lo que podríamos llamar sus méritos en la carne, en su vida pasada, como Saulo de Tarso, ya no como el apóstol Pablo, sino como Saulo de Tarso. Por lo menos el verso 4 hasta el 7, el apóstol presenta, quizás para su pesar, pero a la vez con gozo. Hay ese doble sentimiento. Puede mirar hacia atrás tantos años buscando una condición aceptable delante de Dios, procurando su propia justicia, hasta que un día se encuentra con el Señor en camino a Damasco. Todo cambió ese día, todo cambió ese día. Es como la parábola del hombre del mercader, que buscando buenas perlas, de repente en el camino encuentra una preciosa, mucho más valiosa que todo lo que él había conseguido o podría conseguir en su afán de buscar buenas perlas. Se encontró con una de ellas. Estamos utilizando la historia, ¿no es cierto? Con Cristo, y entregó todo lo que tenía. Todo, renunció a todo lo que tenía por la posesión de esa maravillosa perla. Claro, la parábola puede ser interpretado como Cristo mismo, y es verdad. Pero aquí también podemos interpretarlo como la justicia de Dios en Cristo, y Cristo mismo también. Por lo tanto, todo lo que él tenía como un hombre de reputación, con un gran prospecto en cuanto a la vida religiosa hacia el futuro, todo eso lo echó por la borda. Lo echó por la borda, como cuando los marineros allí en el libro de los Hechos echaron del trigo, echaron todo por la borda ahí frente a la isla de Malta, frente al naufragio, porque había una sola cosa importante: era la vida. Por lo tanto, no importaban los tesoros de marfil, la seda de Europa, las riquezas de Egipto, lo que llevaran ellos, había que echarlo, porque una sola cosa era importante: era la vida. Y en este caso era Cristo mismo. El conocimiento de su persona era más importante que todo lo que la vida religiosa podría haberle procurado al apóstol. Realmente es maravilloso leer el contexto de este capítulo 3 y cómo sobre la base de la justicia
no propia de Pablo, sino la que proviene de Dios y que Dios otorga al pecador en Cristo sobre la base de esa justicia, es que el apóstol nos va a presentar en el verso 10, como ustedes saben, la meta superior de su vida. Una meta que decíamos el mes pasado, ¿no es cierto?, que es una meta que nunca la vamos a alcanzar, pero que nos mantiene ocupados permanentemente, porque la persona de Jesucristo es inagotable. Hacíamos una comparación. Y yo me equivoqué, hermano, porque en realidad el universo no tiene 50.000 millones de años. No sé si me escuchan cuando uno habla en las redes sociales, pero las cosas aparecen de repente y uno se asusta porque piensa que están espiando. Pero me apareció un video donde hay un científico y muestra un mapa y dice, por lo menos lo que podemos ver con los microscopios o entender, 90.000 millones de años luz. Es lo que podría decirse que es el universo. 90.000 millones de años luz. Entonces, como nuestro hermano oraba, vamos a estar un día en la eternidad, ya de plano, tenemos, si el Señor quisiera, para recorrer 90.000 millones de años, solo para conocer el universo, el segundo cielo, el cielo sideral, ¿no es cierto? Pero hay un tercer cielo, que la mente humana ni los telescopios humanos jamás van a poder lograr, porque a ese cielo se entra por el poder de Dios, habiendo sido transformado por Cristo. Entonces, si el universo tiene 90.000 millones de años luz, ¿cuánto tendrá la eternidad? Estaremos con el Señor. Realmente es impresionante. Es lo que físicamente los científicos pueden descubrir y admirarse. ¿Cuánto será la admiración de aquellos hombres científicos piadosos, hombres que tienen temor de Dios y conocen la Escritura? Es admirable. La mente humana no tiene el alcance realmente de aquello. Pero si el universo fuese la meta nuestra, de recorrerlo de principio a fin, porque tiene un fin, el universo no puede ser más grande que el Creador, pero es tan grande, tan vasto, que vuelvo a repetirlo, y no sé si los niños pudiesen poner la cantidad de ceros que eso implica, un 9 seguido de no sé cuántos ceros, pero son 90.000 millones, 90.000 millones de años. Pero no solamente son años, ¿no es cierto? Son años viajando a la velocidad de la luz. Viajando a la velocidad de la luz. Solo recorrer el universo nos implicaría 90.000 millones. ¿Qué será conocer a Cristo plenamente? No tiene límite. En Él están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Pero cuando Pablo dice ahí en el verso 8, disculpen que me adelante, dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y en el verso 10 habla de a fin de conocerlo. Entonces, hay lo que podría llamarse, hermanos, un conocimiento que lo abarca todo, pero que a la vez pone delante de nosotros todo un mar de conocimiento. Es como cuando el Señor le dijo a Abraham, le mostró la tierra. El Señor le mostró todo. Ve al sur, ve al norte, etcétera, a los 4 puntos cardinales, todo esto te lo daré. Comienza a recorrerlo. Y uno podría decir, ¿podrá ser capaz Abraham de abarcar todo? ¿No es cierto que demoraría años? Pero ya lo tenía todo. Cuando Dios le prometió, no le prometió parcializado, le dio todo, la herencia terrenal, del Mediterráneo al Éufrates, del monte Hermón hasta el mar, hasta el final, hasta el desierto, al final, hasta Arabia. Le dio todo, de manera que él tenía que ir conquistando. Es como la tierra prometida, cuando el Señor a Israel y a Josué lo anima a conquistar toda la tierra, de sur a norte, de Dan hasta Berseba. Pero la tierra no llegaba del Mediterráneo al Jordán. Sabemos que era hasta el Éufrates, nunca llegaron al Éufrates, pero esa era la herencia que el Señor les dio. Por lo tanto, pareciera ser que cuando el apóstol dice, yo he dejado todo, considerado todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento. Hay un conocimiento que obtuvo el día que Cristo se manifestó a él en Damasco, en el camino a Damasco, que es el todo de su persona. Pero a la vez hay un conocimiento del cual él debe ir avanzando. Yo sugiero, hermano, que en el verso 8 es como cuando el Señor le da todo a Abraham,
le entrega todo a la nación. Es como cuando nosotros nos convertimos en Cristo, lo tuvimos todo. La salvación, la vida, el conocimiento de Dios como Padre, a Cristo como mi Señor, qué importante esa palabra, no dice a Cristo mi Salvador, dice mi Señor, es la propiedad más grande, la riqueza más grande que Dios me ha dado. Todo lo recibí en un solo acto de fe, pero a la vez es el comienzo de toda una vida, y lo vamos a decir, de toda una eternidad de conocimiento de Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir por la debilidad del que habla. Cuando usted se convirtió a Cristo, recibió el todo de Cristo, pero fue el comienzo de todo un descubrimiento hacia la eternidad. Es un conocimiento en el momento, es el conocimiento que le salva, es el conocimiento que nos posiciona en Cristo, es el conocimiento que nos dice Pablo, nos hace ser hallados en Cristo, en Él, ¿no es cierto?, en justicia, justos delante de Dios, en una buena condición judicial delante de Dios, una posición, un estatus del cual nada, ni la muerte, ni nada nos podrá sacar. El día que yo me convertí a Jesucristo, al igual que usted, lo recibió todo en Él. Pero eso no fue todo, fue el comienzo de todo un descubrimiento. Es como si el Señor le dijera, estoy solamente simulando, es como si el Señor nos pusiera frente a la orilla ahí de Valparaíso y nos dijera, mira, todo el mar, todo el océano Pacífico, desde que tú te pones en esta orilla, es tuyo. Abárcalo, recórrelo. ¿Cómo podríamos hacerlo, no es cierto? Todo el océano, gigantesco, interminable. La vista se pierde en el horizonte. Como la vista de los científicos se pierde en el horizonte galáctico, ¿no es cierto? Quisieran saber qué hay más allá y qué hay más allá. Quisieran llegar a los límites. Nunca lo van a poder hacer. Nosotros sí. No tengo duda que nosotros sí. Porque en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados al tercer cielo. Y si el cielo sideral lo vamos a pasar en una décima de segundo por el poder de Dios, es porque para Dios es más importante que el universo físico, es llegar inmediatamente a la presencia del Señor, donde está el todo de nuestro ser, de nuestra razón de ser, de nuestra existencia, de nuestra salvación también. Por lo tanto, para Pablo, el día que él se convierte, es como que el Señor pone, y vuelvo a usar la ilustración de Abraham, todo lo prometido en Cristo. Por eso dice, hermanos, desde el día que yo fui alcanzado por Cristo, desde ese día Dios puso en mí y en nosotros también lo que el apóstol va a llamar aquí el supremo llamamiento. Y ese supremo llamamiento es a conocerle a Él. Ya le conocemos como Salvador. Tenemos el conocimiento esencial de la salvación, necesario para la justicia y la salvación. Pero desde ese momento hemos sido llamados por un llamamiento divino para ir en pos de una meta gloriosa. Que aunque vivamos 200, 300 años, si tuviésemos la ocasión de vivir en este mundo, nunca llegaremos a abarcar totalmente a la persona de Cristo. Pero eso es lo que al apóstol le animaba, le tiraba, porque usted sabe que el hombre no puede vivir sin un objetivo, no se puede vivir sin una meta, sin un propósito. Cuando los horizontes se acaban todas las expectativas y muchas veces las razones por las cuales estamos aquí. Un hombre puede tener metas sociales, metas religiosas, metas económicas. Hay gente que puede lograr metas en la vida. Muchos de nosotros no hemos logrado metas personales, el Señor lo sabe, pero hay una meta que sí es válida para todo creyente y está puesta delante de todos nosotros. Por eso ese verso 10 es tan extraordinario, es tan maravilloso. Manos a fin de conocerle, dice. Esa es la meta. Es como el universo completo. Pablo vivió 30 años después de su conversión, pues 30 años fue en busca, en pos de esa meta. Experimentó el poder de su resurrección en la nueva vida, la participación de sus padecimientos. ¿Quién como el apóstol? Cuando en listas extraordinarias de cómo él relata, no para gloria personal, sino para apabullar, para acallar las voces de los legalistas que pretendían imponer sus propios méritos sobre la gracia, el apóstol se atreve, dice, aún al grado de la locura, dice, humanamente, dice,
de poner su currículum, no solamente lo que era antes, sino de lo que sufre por Cristo. Para decir, si alguien ha tenido el privilegio y la gracia concedida por Dios de vivir una experiencia real de sufrimiento y de cercanía con Jesucristo, soy yo, dice, en las listas que él da de aflicción. Él sí conoció la comunión de los padecimientos con Cristo, y esto es un misterio decirlo, y de Cristo. Como dice la carta a los Colosenses, suplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando uno se compadece, cuando uno sufre con los que sufren, cuando uno tiene simpatía con los miembros del cuerpo de Cristo que sufren, se hace partícipe, entra en un ámbito de comunión impresionante, inexplicable. La misma comunión nos hacemos partícipes en una verdadera sociedad con los intereses del Señor, por los que sufren de su cuerpo. Eso es lo que entiendo yo como la participación de sus padecimientos. No solamente sufrir por causa de Cristo y como Cristo, sino que sufrir con Él. ¿Es posible que en Cristo en gloria sufra? Nunca he podido responder esa pregunta para mí. Pero sé que en el Antiguo Testamento, cuando hablaba del pueblo de Dios, ahí en Jueces dice que en toda angustia de ellos, el Señor se angustiaba. Cuando gemían bajo la opresión de sus enemigos, dice, en toda angustia de ellos. Es el gran texto de la simpatía de Dios, del sufrimiento de su pueblo. En toda angustia de ellos, espero encontrarlo algún día el texto, pero está ahí, si quiere buscarlo. El Señor se angustiaba también. Y Cristo en gloria también, dice el apóstol, nos revela eso. Él no es insensible a las aflicciones de su pueblo. Por eso le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fue una declaración poética, es una realidad. Los golpes que estás dando a ellos son los golpes a mi persona. Ellos son miembros del cuerpo, ellos son mi cuerpo. Una expresión maravillosa que habla de nuestra identidad, nuestra identificación vital con la persona del Señor. Y Pablo hablará también de llegar a ser semejante a Él en su muerte. Seguro que llegaremos algún día a ese importante texto, el verso 10, que es esa meta suprema que demanda meditación. Muchas veces tenemos que reconocer nuestro poco avance. El mismo apóstol Pablo lo dirá, no que lo haya alcanzado ya. Y si algunos hermanos dirá más adelante tienen otra meta, Pablo está orando para que todos tengamos esta misma regla de vida, esta misma conducta, este mismo sentir de ir en pos de esto que es supremo, el conocimiento personal, íntimo de la persona del Señor. De manera que todas las otras metas que nosotros tengamos estén subordinadas a esta, la principal. Es importante predicar el Evangelio, sin lugar a dudas. Es valioso una vida de santificación. Es importante estudiar la Escritura y conocerla profundamente. Pero todo eso es en respuesta al conocimiento de su persona. Una respuesta de gratitud. El servicio es una respuesta de gratitud por su persona. El sufrir por Cristo es una respuesta, es quizás la consecuencia lógica de aquel que determina vivir una vida de íntima comunión con el Señor. Porque ese tipo de vida nunca será aceptado en ningún lugar. De manera que el que procura vivir una vida de intimidad con el Señor, necesariamente la persona bendita del Señor saldrá influyendo poderosamente en nosotros. Hablaremos hasta como Él, como cuando se decían a los discípulos, estos estuvieron con el Galileo porque tienen los mismos ademanes. Hablan el mismo lenguaje, tienen el mismo dejo, el mismo acento, son galileos, estuvieron con Él. Tú eres Galileo, le dijo una mujer a Pedro, y lo desarmó completamente, porque no podía disimular 3 años de influencia poderosa de un maestro como el Señor. Por lo tanto, fluye, ¿no es cierto? Fluye, se impregna la influencia poderosa del Señor en la vida de un creyente, quien quiera que sea, que quiera vivir una vida de intimidad con Él. Es maravilloso realmente este verso 10. Así llama el apóstol. ¿Y por qué estoy mencionándolo? Porque cuando el apóstol ha dicho que nos gocemos en el Señor, es porque mientras tengamos esa meta, habrá gozo, habrá gozo. Dijimos que el gozo era también por causa de un servicio abnegado para el pueblo de Dios.
Cuando el creyente tiene la mentalidad de Cristo de humillarse, cuando el creyente tiene la mentalidad de Cristo, el sentir de Cristo de abnegarse, como el Señor lo hizo, no buscando gloria ni interés personal, eh, experimenta gozo. Lo contrario es egoísmo, preocupación por nosotros mismos, llenarnos a nosotros mismos, vivir para nosotros mismos, vivir para nosotros mismos, ¿no es cierto? Allí no hay gozo. El desprenderse sí es el camino del gozo. Somos humillados y Dios exalta. Nos despojamos y Dios nos llena. Nos entregamos en sacrificio, en negación, y Dios nos llena del gozo de haber cumplido el propósito de Dios en otras vidas, de ver otras vidas bendecidas. ¿Será que tanta aflicción del ser humano es porque el ser humano, y lo sabemos, el centro universo del hombre es el mismo, no Dios, ni los intereses de otros? Bien ha dicho el apóstol que el enfoque de la cámara debemos darlo vuelta, dice, no mirando por nosotros mismos, dice, sino por lo de los otros. Es cambiar el enfoque, el objetivo hay que cambiarlo de la cámara, no para el selfie, sino para los demás. No olvidando, no descuidando nuestros propios intereses y necesidades y responsabilidades, pero no poniéndolas sobre los demás. Es lo que el apóstol nos enseña acá. Porque Cristo dejó el ámbito de la gloria, las igualdades con Dios, de gloria, de un ámbito de alabanza, de una posición gloriosa, de adoración de los seres angelicales, y de esa gloria que dijo el Señor que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Todo eso lo dejó porque no se centró en él mismo, sino en los demás. Ese es el gran capítulo 2. El que tenga ese sentir experimentará gozo. Gozaos en el Señor. En la medida que tengas ese sentir, experimentarás el gozo. Y nos gozamos por una vida de abnegación y nos gozamos también por la meta que tenemos, que es el Señor. Hermanos, si usted y yo tenemos esa meta, no importa las frustraciones de esta vida en los ámbitos personales. Esa meta es la que nos mantiene, nos alienta. Esa es nuestra realización plena, de ir en pos del conocimiento de su persona. Y el apóstol Pablo lo ha tomado como algo personal. Alguien podría aplaudir al apóstol. Algunos, los mismos aquí en Filipenses 2, algunos predicaban con el objetivo, no de buena gana, dice, sino con vanagloria, no sinceramente, porque buscaban predicar para ser como el apóstol, pero no estaban dispuestos a sufrir como el apóstol. Muchos estaban dispuestos a tener el ámbito de influencia del apóstol, los logros del apóstol, pero no considerando el costo de lo que eso significó en sufrimiento y aflicción para el mismo apóstol. Cuando Pablo estaba en la cárcel, vieron un vacío en la obra de Dios. Algunos pensaron, aquí está nuestra oportunidad, vamos a tener la misma influencia de Pablo. Por eso hacía sufrir al apóstol, porque algunos predicaban no sinceramente, sino por contienda y vanagloria. Algunos lo miraban como un ejemplo a ambicionar, no como un ejemplo a seguir espiritualmente. Esa era la diferencia. El apóstol no tenía como meta aquello. Él, por causa del conocimiento de Cristo Jesús, la meta suprema, le dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y el hacer era claro, era el instrumento de Dios para ir a los gentiles, a todos aquellos. Pero hermanos, eso es una meta importante. ¿Pero cuál es la meta superior? Está en el verso 10. Y la meta superior de conocerle a Él, por conocerle a Él, es que Él estuvo dispuesto a hacer su voluntad. Y si su voluntad era ser el instrumento a los gentiles y llevar el evangelio desde Ilírico hasta España, y si era necesario entregar la vida, no era porque esa era la meta suprema del apóstol, porque esa era la voluntad del Señor, quien es Él mismo la meta suprema del apóstol. Es decir, todo estaba subordinado. Lo que muchos carnalmente querían ser como el apóstol, no entendían. Esa no era la meta suprema. Esa es la obediencia al Señor, como siervo, que estaba dispuesto frente a un Señor tan grande y glorioso
al cual le llamó mi Señor, a hacer su voluntad. Como antes se decía, tus deseos son órdenes. Señor, ¿qué quieres que haga? El conocimiento de Cristo Jesús era tan grande, tan glorioso, una meta tan preciosa que estaba dispuesto a hacer todo lo que Él demandaba de Él, si eso le agradaba. Esa es la diferencia grande que muchos que aquí querían predicar por contienda y vanagloria no entendían de la palabra. Pero gracias a Dios Él no se dejó llevar por ese tipo de cosas. Y nos impresiona la madurez de este hombre cuando dice, no importa, dice, si por contienda o vanagloria Cristo es anunciado, me gozo, porque Él es la meta, no el ámbito del servicio, no el privilegio del servicio. Por eso Pablo se gozaba. Si ellos lo hacen por contienda o vanagloria, en el tribunal de Cristo serán evaluados. Pero Dios aún así en su gracia los usa en beneficio de las almas que escuchan el mensaje, porque Dios bendice el mensaje. Pero un día pedirá cuenta del mensajero, de las motivaciones por las cuales se predicó el Evangelio. Es hermoso pensar en la madurez de este hombre de Dios en la cárcel, que no se deja atrapar por la amargura, ni la envidia, ni el recelo, ni el resentimiento. Tiene el gozo. ¿Es posible que un hombre que está en la cárcel nos esté hablando de gozo a nosotros? Que estamos libres, ¿no es cierto? Que no tenemos este tipo de sufrimiento. Pues un hombre en la cárcel nos exhorta al gozo, porque él mismo lo está experimentando. 30 años atrás, el testimonio del Evangelio en Europa comenzó en una cárcel. Y han pasado muchos años. Y el apóstol ahora nuevamente en una cárcel, pero con gozo. Antes era el gozo mezclado con lágrimas y el sudor de las espaldas sangrantes, producto de los látigos, ahí en Filipos. Y ahora le escribe a los filipenses, 30 años después, desde una cárcel, no de Filipos, sino de Roma, exhortándoles a ese gozo. Es un hombre que ha recorrido ya una carrera en comunión con el Señor y puede exhortarnos a ese mismo gozo. Y nos advierte que, como veíamos el mes pasado, que hay hombres que tratarán de quitarnos el gozo. Y uno de esos instrumentos o peligros es el legalismo, que lo describe aquí en términos de judaizantes a los cuales les llama sin ninguna diplomacia directamente, porque cuando se trataba de atentar contra la verdad del Evangelio, de la libertad en Cristo, Pablo era un león. Cuando se trata, ¿no es cierto?, del mismo, era un cordero. Podía ser azotado, podía callar como el Señor. Podía no decir en Filipos que era ciudadano romano para evitar que lo azotaran. Lo dejó nomás y lo azotaron. Faltaron a sus derechos. Pero cuando se trataba del Evangelio, él salía a la defensa. Y no estaba dispuesto a tratar de otra manera a los que violentaban la gracia de Dios, a los que robaban o pretendían robar el gozo de la libertad en Cristo, no del libertinaje, de la libertad en Cristo que el creyente tiene. Esto lo sabemos. En la carta a los Gálatas, este problema de los judaizantes, aquí está en principio, aquí es una advertencia. Andan rondando como perros afuera, buscando la asamblea como una presa, para meter su falsa doctrina y obligar a los creyentes a sujetarse a estos legalismos severos que hacen énfasis en la gloria humana y no en la gloria de Cristo. El problema es que en Gálatas ya los perros se metieron. Los perros que andaban rondando, estos falsos maestros, buscando una instancia de influencia, de poder, o de sacar algo, algún provecho personal. Ya en Gálatas se metieron y atentaron contra la bendita verdad del Evangelio, de la libertad que el creyente tiene en Cristo. No solamente de la doctrina de la gracia en cuanto a la salvación, sino de la doctrina de la gracia en cuanto a la santificación. Porque la salvación es por fe y es por gracia, lo sabemos. Es gracia de parte de Dios para salvación y es gracia de parte de Dios para santificación, para sostén en las pruebas. La gracia es
es la dependencia del poder de Dios en toda circunstancia. La gracia es la manera en que el creyente expresa su total necesidad y su total dependencia del poder de Dios. Pero cuando todo se transforma en méritos, en capacidades, en logros personales, dejamos de depender de la gracia. Y bien dijo el apóstol a los Gálatas, de la gracia habéis caído. No que perdieron la salvación, sino que dejaron de depender de la gracia. ¿Y qué creyente puede vivir sin la gracia? ¿Hay algún creyente que se atreva a decir yo no necesito la gracia de Dios? La necesitamos siempre. ¿Fue necesaria para nuestra salvación? ¿Es necesaria para nuestra santificación? ¿Es necesaria en medio de nuestras pruebas? Es imprescindible en el servicio de Dios también. Porque la palabra gracia es una palabra tan amplia, implica don, favor, sostén, poder, asistencia, fuerza. Qué bueno que las palabras como gracia y amor y fe no pueden ser definidas por el hombre y decir, esta es la definición. No, no. Porque son palabras que se aplican a cada circunstancia. Y la gracia es una provisión de Dios de todo lo necesario en cualquier circunstancia del creyente. Si ustedes quieren depender de ustedes mismos, de la ley para lograr un ámbito, una meta de justicia y santidad, de la gracia al caer. De Cristo os desligasteis. O sea, ya no dependéis más del Señor, dependéis de vuestras propias fuerzas. Se desligaron espiritualmente de Cristo. Se desconectaron, y lo digo con reverencia, como esos equipos que tenemos se conectan a la fuente de poder, porque necesitan cargarse, ¿no es cierto? Nos desesperamos cuando la batería está en rojo y lo cargamos, porque ahí está, el equipo se conecta a la fuente de poder porque necesita la energía. Bueno, ustedes los Gálatas, dice el apóstol, ya no quieren depender más de la única fuente de poder que tiene el creyente, que es Cristo. Es que ustedes tienen energía propia, o sea, se atreven, osan en su orgullo a decir que tienen energía propia para vivir la vida cristiana o religiosa. Es un error rotundo. De Cristo os desligaste. No queréis depender más de Él en todo lo que el cristiano realmente necesita de parte del Señor. Y ese peligro, hermanos, es el peligro que el apóstol Pablo avisora, visualiza, que los perros andan rondando. Seguro que el apóstol recibió noticias, o algunos creyentes en Filipos tuvieron contacto con estos judaizantes, y Pablo entonces envía la más fuerte advertencia. Guardaos, dice, guárdense de los perros, porque estos andan buscando una presa, y pueden ser ustedes o la asamblea toda. Guardaos de los malos obreros, porque no predican la gracia, sino que predican el legalismo y los méritos humanos. Y aquí está la palabra más fuerte, los mutiladores del cuerpo, que tiene que ver con esto que entendemos en el verso 3. ¿A qué se refiere mutiladores del cuerpo? Se refiere a la circuncisión. Nosotros somos, entre paréntesis, la verdadera circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, aquí están. ¿Usted quiere servir al Señor? Pregunta a las hermanas y a los hermanos. ¿Usted quiere servir al Señor? Aquí están los 3 elementos imprescindibles de todo servicio. Servimos a Dios en espíritu. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no tenemos confianza en la carne. Esta es una triada, una tripleta o triada preciosa que debe marcar todo el servicio al Señor, de todos aquellos y aquellas, si ustedes lo quieren, que quieran servir al Señor. La maestra de escuela dominical, por eso dije aquellas, la maestra de escuela dominical, la hermana que visita a los enfermos, a los ancianos, la hermana que ora, el hermano que testifica, o que predica, o que ministra, o el que da un testimonio de vida y conversa. Aquí está el principio.
para todo servicio. En espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos, dice, confianza en la carne. La confianza en la carne significa todo lo que el apóstol dirá más abajo, ¿no es cierto? Su ascendencia, su tribu, sus padres, su cultura, su nación, su avance en el campo religioso, ahí en los seminarios del judaísmo, su futuro hacia el Sanedrín, o quién sabe qué más. Todo eso, todo ese trasfondo cultural y religioso, eso es la confianza en la carne. En la carne. Hermano, qué bueno que el Señor da dones. Porque si no diera dones, entonces confiaríamos en las capacidades humanas. El más inteligente, el más acabado, el más excelente, el más preparado. Tendríamos entonces quizás muchas instancias donde prepararnos. No estamos en contra de aquello. Creemos que uno debe prepararse en todo ámbito, pero finalmente los dones espirituales, como son sobrenaturales, son los que Dios otorga para el servicio al Señor. Por supuesto que el apóstol Pablo nunca desechó lo que él aprendió cuando joven. Si valió la pena que aprendiera idiomas. Él sabía hebreo, sabía griego, sabía latín y quizás otros idiomas más. El conocimiento que tuvo ahí en su educación religiosa a los pies de Gamaliel, claro que le sirvió, la cultura que él tuvo sirvió. Dios santificó aquello, pero por sobre todo aquello, Dios le dio dones para que en definitiva los dones sean usados por el Señor. No debemos despreciar el conocimiento ni avanzar en las cosas del Señor. Una formación académica en el mundo puede ser valiosa, ¿no es cierto? Puede ser valiosa. Gracias a Dios por aquellos instrumentos que Dios ha usado en los ámbitos intelectuales. Un hermano Valparaíso que lee bastantes libros de Lennox y otros más, me comentaba ciertas cosas y yo le decía, mira hermano, a mí me impresiona cómo el Señor ha puesto testimonio en los ámbitos donde muchos de nosotros jamás podríamos llegar. En ámbitos de intelectuales superiores. Ahí en Cambridge, en Oxford, las universidades del intelectualismo humano. Hay un Lennox o hay otro hermano, ¿no es cierto? No solo filósofos, estudiosos, que pueden pararse frente a los burladores o a los críticos de este mundo, hombres intelectuales que rechazan o pretendan burlarse de las cosas de Dios, tienen a uno frente a ellos del mismo tipo, de la misma altura, que puede defender la fe cristiana en el ámbito de ellos. Así como el campesino, con mucho respeto lo digo, porque la gran mayoría somos así. En la construcción, en el campo o en el colegio, el Señor pone a personas humildes, sencillas, para dar testimonio de Cristo. Él pone también hombres en las grandes esferas que pueden dar la luz y también la batalla con la fe cristiana. El conocimiento que se logra, Dios lo puede santificar. Pero por sobre todas las cosas está el poder sobrenatural que Dios da a través de los dones. Que Pablo, por mucha preparación que haya tenido y que en algún momento pudiese ser un instrumento para defensa del Evangelio, él dice, yo no tengo confianza en la carne. Yo confío en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios puede hacer. No tengo confianza en lo que yo humanamente haya logrado. No confío en la carne, confío en el poder de Dios. En primer lugar, el apóstol dice, en espíritu servimos a Dios. Algunos traductores ponen la palabra espíritu en mayúscula, es que podríamos pensar que es el Espíritu Santo. Y está bien. En el ámbito del Espíritu Santo, en el ámbito del poder de Dios, servimos a Dios. Pero si ese espíritu con minúscula quizás quiera decir que al contrario del ritualismo, de las ceremonias, de todo lo que es externo como era el culto levítico, el judaísmo, a diferencia de aquello, cosas que eran visibles en la carne, nosotros servimos en el ámbito de lo espiritual, por nuestro profundo ser espiritual que Dios transformó, o más bien dicho, en el ámbito de la nueva vida, es que servimos a Dios.
no porque tengamos una marca que nos identifique como judíos y acreedores al cielo. No, es por la transformación que Dios ha hecho en nosotros. En espíritu servimos a Dios. No somos religiosos, por supuesto, no adoramos nada visible, pero sí somos instrumentos de Dios en lo que es espiritual. En ese ámbito servimos a Dios. Como cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana que la hora es y la hora viene en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para servir en espíritu es necesario una transformación, una nueva vida que Dios engendró en nosotros. La palabra espíritu ahí significa todas las facultades espirituales del nuevo hombre que Dios ha puesto en nosotros el día que nos convertimos. Y el motivo, la meta de ese servicio es la gloria de Dios. La diferencia del judaísmo era la gloria humana, lograr cumplir tales mandamientos. Advertíamos el día de ayer, hermanos, hay que tener mucho cuidado con la espiritualidad, la aparente espiritualidad que se levanta por sobre el promedio de los creyentes y que se caracteriza por la crítica, el juicio de todas las cosas. Es un peligro. Hemos sido testigos de ejemplos de personas de nuestro medio que parecen ser tremendamente fervorosas, tremendamente consagrados, más allá de lo que podríamos llamar lo razonable. Ojalá todos pudiésemos ser llenos del Espíritu, pero que despiertan dudas cuando conversando con ellos, todo lo juzgan, todo lo juzgan, todo lo juzgan, a veces en una manera intolerable. Es algo que se va al extremo y que finalmente demuestra que fue religiosidad y no fe en Jesucristo. Religiosidad y no fe en Jesucristo. Hemos sido testigos en estas semanas de una verdadera apostasía, de personas que quisieron mostrar una senda de la verdadera vida cristiana por sobre los demás, que se vuelven a la idolatría de una manera impresionante y que obligan a sus hijos a severas pruebas y severas cargas, levantándolos temprano todos los días para un devocional a las 7 de la mañana. ¿No dice quién hace eso? Un religioso, solo un religioso. Y con los años se ve la evidencia. Como no había discernimiento espiritual, había solo el concepto religioso de lo que era la obediencia a Dios. Pablo tiene mucho cuidado de aquello. Cuidado con los mutiladores del cuerpo, porque os van a poner reglas y normas y van a gloriarse de esa meta. Van a decir, mire mi familia, mire cómo yo soy, mire nuestro comportamiento, mire nuestro orden, se van a presentar como grandes ejemplos de lo que ellos logran personalmente. Y van a ser despiadados, sin misericordia, con el débil, con el carnal, entre comillas, con el que avanza poco. No va a haber un espíritu de pastor, un espíritu de humildad, de paciencia. Entiendo que el hombre que más madura y más progresa las cosas del Señor es el más paciente, más tolerante en el sentido de paciente. Como bien lo decía un hermano, cuando Jacob decía a su hermano, no puedo ir más rápido, porque si voy rápido, las más jóvenes se van a desmayar en el camino, ¿cierto? No podemos exigirle más allá del avance. Ese es un verdadero pastor. Conoce las capacidades y las potencialidades de cada creyente. Y sabe que aquellos avanzan menos, hay paciencia para con ellos. Y aquellos que avanzan más también. Hay que tener cuidado con la espiritualidad que raya con el fanatismo o que raya con el legalismo, que tarde o temprano se descubre. La gracia no puede ser violentada. Y el gozo no puede ser quitado por méritos humanos, sino solamente por ningún objetivo, por supuesto, sino que el gozo hay que defenderlo, porque tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Por eso él ha dicho, en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no lo que nosotros podamos hacer, no presentándonos como ejemplo sobre los demás como un motivo de gloria o vanagloria,
sino que al final dice, no teniendo confianza en la carne, porque la obra de Dios es netamente espiritual, netamente espiritual. Y el apóstol Pablo, por capacitado que fuese, él siempre dependía del Señor. Me acuerdo que el hermano Burr, que algunos conocen, en una de sus grabaciones decía, mire, él siendo un filólogo, un hombre capacitado en muchos idiomas, que estudió en Oxford, preparado, etcétera, en muchos ámbitos, él decía, yo nunca confío en mi memoria. Si tengo que decir un mensaje y tengo que echar un café o una caseta telefónica, dice, yo tengo que volver a repasar el apunte y orar al Señor, que Él me guíe. No quiero confiar, porque hay algunos que tienen tremenda capacidad, ¿no es cierto? Superior a nosotros, intelectual, mental, memoria. No quiero confiar, dice, en la carne. Aquí no es la carne en el sentido peyorativo de lo sucio, de lo inmoral. La carne es la confianza en usted mismo. Cualquier asomo de confianza que usted pueda decir, yo estoy aquí, me paro aquí porque yo tengo la capacidad de decir esto y hacer esto, eso es confianza en la carne. Usted le está restando gloria al Señor inmediatamente. Qué bueno que tiene razones para que en la carne pudiese gloriarse. Una formación, ¿no es cierto? Un background, un trasfondo de educación académica, etc. Dios puede santificar aquello, pero no confiar en aquello. No confiar en aquello. Tener mucho cuidado con la profesionalización del púlpito. Hay que tener mucho cuidado, lo digo con mucha responsabilidad. Hay hermanos obreros, hay hermanos de campo, hay hermanos administrativos, dotados por el Señor, que pueden y deben ministrar la palabra de Dios. Cuando el púlpito de la enseñanza se reduce a ámbitos académicos o profesionales, hay una voz de alerta. Algo está pasando. Que no cuadra con lo que la Escritura habla aquí. Tenemos que tener mucho cuidado de confiar en las capacidades humanas más allá de lo que la Escritura nos menciona. Los dones han sido dados universalmente, ya sea a un Pablo con su gran trasfondo de educación, o un Pedro como un hombre, entre comillas, sencillo, pescador de Galilea, pero dotado por el Espíritu Santo. Cuando la cosa se reserva a un ámbito solamente, hay un peligro en la obra de Dios. Es un peligro que muchos estamos visualizando en la obra de Dios. No tengas confianza en la carne, en absoluto, porque es el poder de Dios el que finalmente logra el objetivo. Los judaizantes tenían muchas razones. Yo no sé qué podían poner, ¿viste? Yo vengo del judaísmo, yo soy preparado en esto, etcétera, tantas cosas. Aquí estamos nosotros. Venimos a enseñarles la palabra de Dios, pero a enseñarnos la falsa doctrina como malos obreros que habían defectuado la gracia de Dios. Qué importante, hermanos, esto. Así como el hermano Burr decía, si usted tiene buena memoria, buena capacidad, aunque tengas el mensaje de batalla, ¿no es cierto?, en tu mente para cualquier ocasión, siempre depender del Señor, orar al Señor, que Él lo use, que Él pueda guiarte, que Él lo use. Ni siquiera debemos confiar en nuestra misma memoria, en nuestra capacidad. No importa que tenga que presentar un mensaje 30 veces, total me lo sé de memoria. Eso es confiar en uno. Señor, este es el mensaje, lo sé de memoria, pero úsalo tú, con tu aprobación, refréscalo en primer lugar en mi mente, en mi propio corazón y responsabilidad, y úsalo para el beneficio de tu pueblo. La idea es confiar en lo que el Señor puede hacer a través de instrumentos pequeños y sencillos. 3 principios de todo cristiano que quiera servir al Señor y que ya está sirviendo al Señor. Servimos en espíritu. Eso habla de una relación íntima del Señor, una calidad de vida espiritual, espiritualidad, confianza de una relación de íntima comunión con el Señor. Nos gloriamos en Cristo Jesús, esa es la meta, siempre la gloria a Él. Y no tenemos confianza en la carne. Todas tus capacidades que puedan ser santificadas por el Señor, no confíes en ellas. Confía en el poder que Dios puede desplegar a través de los dones
que Él ha dado a su pueblo. No importa el instrumento sencillo o versado en muchos ámbitos, Dios es soberano y puede usarnos poderosamente. Pedro fue usado poderosamente para predicar el Evangelio a la nación de Israel. Como Pablo, el ilustrado, el que podía decir en cuanto a la ley fariseo, criado en los ámbitos de las escuelas y las aulas del judaísmo, pero también dependiente totalmente del Señor. Totalmente del Señor. Vamos a dejar hasta aquí la reunión. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, le bendiga ampliamente. Y el próximo mes vamos a ir avanzando, si el Señor lo permite, quizás más rápidamente, porque ya del verso 4 al 6 tenemos lo que Pablo podía decir: esto es mi confianza en la carne. Todo eso lo he echado afuera. No es que lo despreció en sí, sino que si es en relación a Cristo, es basura. Si compite con Cristo, es basura. Es estiércol, dice. Si se opone a Cristo, es estiércol. Pero no hay duda que esa formación que el apóstol tuvo, claro que le sirvió. Le sirvió en ciertos ambientes y ámbitos. De hecho, los idiomas que aprendió eran necesarios para llevar el evangelio a los latinos, a los griegos, etc. Llevar el mensaje de Dios. Dios lo usó, lo preparó, instrumento escogido es este. Fue educado en ciertos ámbitos. Pero cuando se trataba de eso, en comparación con Cristo, lleva al extremo de decir, es basura, si eso compite con el Señor. Esto que soy yo, Saulo de Tarso, si Dios quiere usarlo para su gloria, en algún momento lo va a usar. Pero yo no confío en aquello. Yo confío no en lo que era como Saulo, sino en lo que soy ahora como Pablo, uno que ha sido redimido, rescatado por el Señor. Que el Señor le bendiga ampliamente, hermanos, a todos aquí en Santa María y, bueno, a todos los que están conectados también. Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, por supuesto, en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has concedido de poder considerar tu palabra, ir avanzando en este precioso capítulo. Quedamos bajo una tremenda responsabilidad de poder desarrollar, Padre, un servicio con estas tres características y ante el cual, Padre, debemos siempre examinarnos. Ayúdanos a servirte en espíritu. Si es en la dirección del Espíritu Santo, que así sea. Si es en el ámbito de una vida profundamente espiritual, que así sea. Padre, en el ámbito de las cosas tuyas. Ayúdanos a buscar siempre tu gloria, la gloria del Señor, el ensalzamiento de su persona, tanto en almas que le conozcan a Él, como en el crecimiento espiritual de cada creyente. Finalmente, guárdanos de depender de la carne. No solo aquella carne en lo moral o lo inmoral, sino aquello que nosotros, humanamente, podríamos considerar como mérito, como importante, como algo que pudiese ser impresionante, Padre, sino al contrario, podamos depender completamente del poder tuyo y de las capacidades espirituales que tú das en el servicio tuyo. Gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado, la educación, la formación, el aprendizaje en esta vida. Porque si podemos hablar es porque un día se nos enseñó a hablar. Y eso lo usamos para tu gloria también. Pero ayúdanos a aquellos que quizás tengan más capacidades en el ámbito intelectual, en el ámbito profesional, en el ámbito académico. Padre, rogamos que ningún hermano confíe en aquello más allá de lo que corresponde, sino que podamos ser instrumentos dóciles en tus manos, que en todo momento se manifiesten las capacidades espirituales que tú has dado, tanto a pescadores como obreros, como albañiles, como a profesionales, a sabios y a no sabios. Gracias.
porque como a los corintios, tu gracia les dotó de tantos dones que ellos no supieron usar, porque lamentablemente sabemos que confiaron en la carne. Pero ayúdanos a no cometer ese error, sino que en todo nuestro servicio ejercido para ti, el Señor pueda ser glorificado. Dejamos tu palabra en tus manos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.